Al Gobierno de Lambán probablemente le haya resultado muy rentable y muy jugosos todos estos años de gobierno, pero a los aragoneses estos años de gobierno de Lambán le han sido muy costosos. Hoy podíamos volver a ver cómo en esa estrategia de propaganda el Gobierno de Aragón, como un mal estudiante, hace un autoexamen donde de forma muy complaciente y triunfalista no solamente reconoce el suspenso que ya le han dado muchos informes independientes, sino que además se pone sobresaliente y matrícula de honor. A pesar de la opacidad y de la falta de transparencia del Gobierno de Aragón, el Partido Popular va a seguir contando los datos que hacen que cada día la vida de los aragoneses sea más difícil. Nada de lo que en estos momentos provoca perjuicios y sufrimientos a los aragoneses podemos ver en esos informes de autoanálisis que se hace el Gobierno. Lo que podemos ver es que cuanto más se acerca la fecha del 28 de mayo, cuanto más preocupación vemos en el señor Lambán por el 28 de mayo, más crece la esperanza de todos los aragoneses de que llegue un cambio en el Gobierno y de que por fin cese el sufrimiento que está causando el Gobierno de Lambán.